Muy buenas noches, estimado tutor, compañero. Yo soy el estudiante Juan Gabriel Bustos Aldana. Para la noche de hoy vamos a hablar de la materia de electrónica básica. Nos vamos a enfocar en unos temas específicos, el cual es la resistencia eléctrica, los circuitos en serie, circuitos en paralelo, no sin antes decir que es un circuito, y vamos a terminar con la ley de Ohm. Listo. Entonces, entrando en materia, vamos a iniciar con qué es la resistencia eléctrica. Entonces, en un circuito la podemos encontrar con este símbolo. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Es la igualdad de posición que tienen los electrones al desplazarse a través de un conductor. Ya sabemos que tenemos varios elementos conductores. ¿Listo? ¿Quién descubre esa resistencia? Entonces, descubierta por George Ohm en el año 1827. Vamos a continuar con el código de colores para resistencias. En este caso, el ejemplo que les traigo es el de 4 bandas. Entonces, en esta tabla vamos a ver diferentes números con los diferentes colores. ¿A qué hace referencia? Entonces tenemos el color, la banda 1, la banda 2, el multiplicador y la tolerancia. Entonces tenemos estos colores, ¿cierto? Con estos números. ¿Qué quiere decir? El negro, 0, marrón, 1, rojo número 2 y así sucesivamente como lo tenemos en la tabla. De acuerdo al ejemplo y a los colores que tenemos en este caso, tenemos una resistencia de 1000 ohmios de más o menos el 5% de la tolerancia. ¿Listo? Para especificar estos temas vamos a entrar en profundidad, pero pues ya más adelante. Ahora, vamos a ver qué es un circuito, ¿cierto? Entonces tenemos varios elementos unidos dentro, haciendo unas conexiones y ellas nos van a componer con sus diferentes elementos lo que vamos a realizar. En este caso un generador, un receptor, ¿cierto? Un fusible o un interruptor. La suma de todos estos elementos van a componer lo que es un circuito eléctrico. Tenemos un circuito en serie, ¿cierto? ¿Qué es un circuito en serie? Cuando todos sus elementos van unidos, ¿cierto? A la fuente, en caso de que falle uno, pues fallarán todos los elementos. A eso es lo que le llamamos serie. Ahora, una conexión en paralelo. Entonces, varios dispositivos, ya pueden ser lo que les había dicho anteriormente, bobinas, generadores, resistencias, condensadores, cualquier otro elemento, colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno, como sus terminales de salida, pues coincidan entre sí. Básicamente tenemos un ejemplo así como el que tenemos acá. Estos elementos tienen, pues lógicamente para hallar el resultado de cada uno, ya sea en serie o ya sea en paralelo, inclusive mixtos, pues tener unas fórmulas que las vamos a ver a continuación. Entonces, los invito a que veamos las fórmulas. Rápidamente, entonces para ver las fórmulas de un circuito en serie. Entonces, en serie, ¿cierto? Ya sabemos, ya vimos un ejemplo ahí gráfico. Ahora vamos a ver cómo es la fórmula para hallarlo. Es una fórmula sencilla, entonces quiere decir que R1, que va a ser la resistencia 1, entonces, ¿cómo dice la fórmula? RT, que va a ser la resistencia total. Resistencia total va a ser igual a la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más R e infinidad de resistencias que tenga en este caso para un circuito en serie. ¿Listo? Ahora, quiero que ese circuito ya no sea en serie, sino sea en paralelo. Continuamos ahora con el circuito en paralelo. Para el circuito en paralelo nos va a variar la fórmula. Entonces tenemos la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más las resistencias que tenga en el momento o que desee realizar. Con esta fórmula vamos a hallar las cantidades de resistencias que tengamos en paralelo. Y para terminar, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Entonces, como les había dicho anteriormente, George Ohm, con esta fórmula, nos permite hallar la intensidad, nos permite hallar la resistencia y nos permite hallar el voltaje. ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a escribir por acá. Ley de Ohm, y es de la siguiente manera. Para que se nos facilite, para que lo tengamos pues presente rápidamente,
vamos a hacer un triángulo y vamos a escribir las siguientes letras. Donde V significa el voltaje, si queremos hallar voltaje, la R, la resistencia, y la I, la intensidad. ¿Listo? Entonces, el voltaje, ¿cómo lo vamos a medir? Para que no se nos olvide. En voltios. La resistencia en ohmios. Y la intensidad en amperios. Ejemplo, si queremos hallar el voltaje, ley de la mano derecha la llamo yo. Entonces, si queremos hallar voltaje, tapamos voltaje y nos va a quedar la fórmula de la siguiente manera. Voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Ahora queremos hallar resistencia. Tapamos resistencia y ahora queda de la siguiente manera. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y por último queremos hallar la intensidad. Tapamos intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. De esta manera podemos hallar cualquiera de las incógnitas que se generen de acuerdo a la ley que nos enseñó George Ohm. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero la temática haya quedado clara y pues lógicamente estos temas requieren de profundización y un análisis más profundo. Muchísimas gracias.